pasada, la semana pasada estuvimos estudiando los primeros 18 versículos de Juan, del Evangelio de Juan, y son supremamente importantes porque son los versículos que empiezan a dejar ver eh, quién es Jesús, de dónde vino, por qué Jesús es Dios. Y, y ahora Juan el Evangelista, no Juan el Bautista, Juan el Evangelista empieza a mostrar el testimonio de algunas personas y en específico Juan, el evangelista, va a empezar a mostrar el testimonio de Juan el Bautista. Eso es lo que hoy vamos a ver. Y algo central, y es el título que le he puesto al tema de hoy, es ¿reconoces al Cordero de Dios? Y básicamente esa era la idea cuando Juan el Bautista estaba allí en el río Jordán, bautizando a Jesús. Y ya ustedes pueden darse cuenta que el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros evangelios. Eso lo hablábamos el domingo pasado, pero quiero remarcar que el Evangelio de Juan es muy diferente. El 92% del Evangelio de Juan es único. No está en ningún otro evangelio. Eso lo hace único. Y recuerden que además es único porque se escribió hacia el año 90, entre el año 80 y 90. Eso es lo que hablan los expertos que han analizado los tiempos y las fechas. Entonces, quiere decir que Juan escribió ya habiendo circulado Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, de manera que Juan seguramente dijo, bueno, yo voy a escribir este evangelio y no lo voy a escribir para hacer un recuento cronológico como pronto lo puede hacer Lucas o como lo hace Mateo, Marcos, sino que yo voy a hacer este evangelio para que crean. Y recuerden que veíamos la semana pasada eso, el propósito de estas cosas que se escribió. Incluso Juan dice, eh, 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 Jesús hizo infinidad de milagros, de señales, pero las que se escribieron, estas que el Espíritu Santo guió a Juan el Evangelista a escribir lo que está escrito en el Evangelio de Juan, se hizo con un solo propósito, y es que usted y yo podamos creer que Él es el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Entonces, Juan ya hizo una introducción, ya nos dijo que el verbo era Dios, ya nos dijo que el verbo era la luz que iluminaba a los hombres, y ya nos dijo que había alguien que había venido y que había estado anunciando la llegada del Mesías. Entonces, ese es el pasaje que hoy vamos a estudiar en Juan 1. Así que los invito a que me acompañen a Juan 1 desde el versículo 19. Yo voy aquí a tenerlo proyectado para que lo podamos leer juntos. Dice así el texto de hoy. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? En el versículo 23, Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno, con mayúscula, entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, este es nuestro pasaje de hoy. Esta es la porción de Juan que queremos analizar. Y aquí lo que está pasando es algo bien particular. En el tiempo de Jesús, en el primer siglo, los fariseos y los saduceos eran facciones de los judíos que eran las autoridades espirituales. También estaban los sacerdotes y también estaban los levitas. Entonces, cuando en el templo o en Jerusalén, en general en Israel, ocurría algo relacionado al tema espiritual, al tema religioso, eran ellos, los sacerdotes, levitas, fariseos, saduceos, los que estaban llamados a ser las autoridades espirituales. Y entonces se dan cuenta que 400 años el pueblo de Israel no había tenido profeta. Desde Malaquías no había habido un profeta en el pueblo de Israel que hablara acerca de la voluntad de Dios o de lo que iba a ocurrir o que trajera palabra de Dios. A veces nosotros pensamos que los profetas solamente son instrumentos de Dios o son siervos de Dios que lo que tratan de hacer es predecir el futuro. ¿Ah? Ojo, ojo con eso, porque en el Antiguo Testamento la mayor parte de la profecía no era, la mayor parte de la profecía no era realmente predecir el futuro. La mayor parte de la profecía en el Antiguo Testamento, que por decirlo así es como el escenario en el que más vemos profecía, era recordar la ley de Dios y llamar al pueblo de Dios a que tuviese un arrepentimiento y se volviera a Dios. Esa era la mayor labor de un profeta. Entonces aquí estamos en el primer siglo y hay 400 años de silencio, no ha habido profeta, no ha habido nadie que traiga palabra de Dios y se levanta Juan el Bautista, empieza a bautizar y yo quiero ahora también traerlos al contexto cultural. Los judíos, como son, pueden trazar su linaje hasta Abraham, ¿sí? Y pueden ir, digamos, por sus generaciones hasta Abraham. Eran bastante, por lo menos en este punto, en el primer siglo, eran bastante orgullosos y altivos y se sentían que ya ellos habían ganado el cielo realmente. O sea, la idea general entre los judíos era, ya yo no necesito nada, porque como yo soy hijo de Abraham, entonces ya yo no necesito hacer nada para ganarme el cielo, ya yo tengo el cielo por derecho propio, porque es que yo soy hijo de Abraham. Pero viene Juan el Bautista, 400 años sin profeta, y lo que dice Juan el Bautista es, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Y bautizarse era lavarse, era entrar a un cuerpo de agua, un lago, un río, sumergirse y salir. Y eso hablaba de la limpieza que tenía que haber. Es decir, bautizarse para el judío era reconocer que tenía pecado y que tenía que lavarse para ser limpio de nuevo y entonces poder a participar o poder aspirar o poder tener entrada al cielo. Esa era la visión en ese momento. Entonces imagínense, llega Juan, un judío, y le dice a los judíos, no, tú eres hijo de Abraham, sí, pero igual tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que lavarte
y tienes que presentarte delante de Dios lavado. Eso era una afrenta realmente para los judíos de ese tiempo. Si un judío prosélito era esa persona que no era del linaje étnico, del linaje de carne, de sangre de judíos, pero que era un gentil, podríamos decirlo así, tú o yo, que no tenemos una relación directa con una familia o con una tribu judía y y que nosotros queremos ser judíos. Entonces, en ese tiempo, en el primer siglo, los que querían ser judíos, o sea, los prosélitos, profesaban entonces la fe judía y se lavaban y primero se bautizaban y después podían entrar a la religión judía. Pero los judíos no tendrían por qué bautizarse. Bueno, Juan estaba bautizando judíos y luego de esta explicación de lo que ocurre, ahora entendemos un poquito mejor por qué es que en el versículo 19 enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan y le pregunta, ¿quién eres tú? O sea, ¿con qué autoridad tú estás bautizando si eso no hace parte de la ley que nos enviaron y se supone que estamos limpios? En el versículo 20 dice, y él confesó y no negó, pero confesó. Esto es una forma de escribir muy, muy judía y es que repite una misma cosa, como cuando ustedes encuentran cuando ustedes encuentran en otros pasajes que dice, ciertamente, ciertamente, en verdad os digo, ese en verdad, ciertamente, ciertamente, de cierto os digo, eso es un énfasis, o sea, ahí el judío es como si nosotros dijéramos, ojo, esto que va a decir es importante, párenle bolas a esto, mire. Y tú das el mensaje. Bueno, aquí cuando un judío o cuando en la Biblia se repite dos veces, una misma palabra está poniendo un énfasis acentuado. Entonces miren, y dice, y él confesó y no negó, pero confesó. O sea, la claridad que tenía Juan cuando respondió esto, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Ustedes piensan que yo estoy bautizando y creen que de pronto yo soy el Mesías. No, yo no soy. Yo no soy el Mesías. Eso sí lo tengo claro, les dijo a los sacerdotes y levitas que fueron a preguntarle. Entonces, ¿qué? En el versículo 21 le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Y aquí él se refiere a dos pasajes. En la profecía, precisamente, Malaquías 4:5, en Malaquías 4:5 hay una referencia muy puntual en la que Dios deja ver a través de Malaquías que sí vendría el Mesías, cuando viniera el Mesías, antes de la llegada del Mesías, Dios iba a enviar a Elías, a Elías. Y resulta que Juan parecía mucho Elías, se parecía muchísimo a Elías, vivía en el desierto, comía comida del desierto, no vivía en comunidad, se ponía una túnica, una piel, como Elías. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿será que tú eres el Elías que iba a mandar Dios antes de la venida del Mesías? Y él dice, no, no, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista. Claramente está muy, muy claro allí que él es Juan el Bautista. Y entonces le preguntan, ¿eres el profeta? Y esto se refiere a lo que dijo Moisés, imagínense por allá en Deuteronomio 18:15, en donde él dice, y yo les enviaré un profeta. Les quiero mostrar esta parte de Deuteronomio 18:15, porque esta parte es impresionante. Miren desde cuándo el Señor está hablando de Jesús, porque este profeta es Cristo. Y dice en Deuteronomio 18:15, Moisés, mire lo que dice, un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Y este es un pasaje que apunta a Cristo y es precisamente la pregunta que le están haciendo a Juan el Bautista. Entonces, ¿eres tú ese profeta del que Moisés habló en la ley? Y entonces lo que eso dejaba ver es que los judíos no tenían claro todavía a cuál profeta se refería Moisés en ese momento. Así que le preguntan, entonces tú eres el profeta, estoy en
en el primer capítulo de Juan, en el versículo 21. Entonces, ¿eres tú el profeta? No respondió Juan. En el versículo 21, entonces Juan dice, mira, yo no soy el Mesías. Está claro, no me tienen ni que preguntar, yo se lo voy a decir, no soy el Mesías. Luego les dice, yo no soy Elías, yo no soy el Elías del que habla el Señor. Ese Elías está en otro momento. Si les puedo hacer mención para de pronto aclararles un poquito más y si usted quiere buscarlo en sus Biblias y estudiarlo un poco, este Elías se refiere a los últimos tiempos, se refiere a la venida de Cristo y entonces hay en Apocalipsis una expresión muy clara en la que menciona que antes de la segunda venida de Jesús vendrá Elías y entonces él convertirá el corazón de los hombres a los hijos y de los hijos a los padres, etcétera. Y ahí está muy claro que básicamente es Elías el que vendría. Lo que sí dice la palabra es que Juan, este Juan el Bautista, vendría en el poder de Elías y es una profecía que se le hace al papá de Juan el Bautista. Entonces, después le preguntan, ¿eres el profeta? Él dice, no, yo no soy ese profeta del que habló. Entonces, en el versículo 22 viene un punto clave del texto y dice, entonces le preguntaron, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Qué interesante esta pregunta que le hacen a Juan. ¿Qué dices de ti mismo? En el 23, Juan responde de forma tremenda. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y este pasaje hace referencia exacta a Isaías 40 del 3 al 5. Miren lo que dice Isaías 40 del 3 al 5. Y ahí en Isaías 40 está ocurriendo algo bien particular y es que el Señor está consolando a Israel porque a través de Isaías les está diciendo, te vas a ir al exilio, pero ahora, después de que venga el exilio para ti, Jerusalén, yo te voy a consolar. Entonces así dice el Señor, consuelen a mi pueblo, dice Isaías 41. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ya ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y ahí el Señor le está diciendo a Jerusalén en Isaías 40, yo sé, Jerusalén, lo que has sufrido por causa de tu pecado, pero ya yo he hecho algo espectacular, Jerusalén. Yo he quitado tu pecado. Tú has recibido de mi mano ya suficientes consecuencias por el pecado y ahora yo mismo te he quitado el pecado. Entonces el versículo 3, que es este pasaje que usa Juan, dice, una voz clama. Preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Ese es el pasaje que está relatando aquí Juan el Bautista. Miren lo que dice el 5. Entonces será revelada la gloria del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser revelada? Cuando haya una voz que clama en el desierto y que pide que preparen el camino para el Señor. Entonces en ese momento la gloria del Señor se va a revelar y toda carne verá la gloria de Dios, pues la boca del Señor ha hablado. Qué espectacular, porque este pasaje está retratando de manera muy perfecta lo que Juan está haciendo en el primer siglo. Y esta es una profecía quizás de unos 500, 600 años antes de la venida de Cristo. Y Juan, el Bautista, está hablando allí en el versículo 23, ya volví aquí a Juan 1:23, y está diciendo, miren, yo quién soy, ustedes me preguntan quién soy yo, ustedes quieren que saber quién soy yo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo soy una voz. Y aquí yo quiero empezar a que apliquemos este pasaje a nuestras vidas. Si tú, si tú eres, si tú eres una persona que está buscando acercarse a Dios, si tú eres una persona que está teniendo sed por conocer a Dios, entonces
Tú necesitas prepararte para lo que Dios va a hacer en tu vida. Y Juan el Bautista, eso es lo que está haciendo. Juan el Bautista empezó a llamar al arrepentimiento y a decir, arrepiéntanse de sus pecados y lávense en esta agua, porque tienes que prepararte, tienes que limpiarte, porque yo solo soy una voz que tú escuchas. Casi que Juan estaba tratando de decir, mira, yo no soy importante, yo solo soy una voz. Y quisiera aquí incluso aplicarlo a este ejercicio que estamos haciendo virtualmente. Y usted eventualmente tiene apagada su cámara, de pronto ni siquiera está mirando la pantalla, no está viendo mi cara. Yo realmente no quiero tampoco que mire mi rostro realmente porque no soy yo el que quiero verme. Pero yo sí soy una voz. Yo estoy siendo una voz. Y yo anhelo en mi corazón profundamente que yo pueda ser una voz que clama en un desierto, que de pronto usted esté viviendo un desierto desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista físico, humano, en su vida, en sus áreas, pero siempre el Señor enviará una voz. Enviará una voz para el que quiera oír, enviará una voz para el que quiera escuchar, enviará una voz que clama, que pide, que grita, enderecen el camino para que el Señor venga. Miren, en la antigüedad, cuando un rey iba a llegar a un pueblo, cuando una autoridad iba a llegar a un pueblo, enviaba un heraldo, enviaba un voceador. Recuerdo mucho esta experiencia cuando murió la reina Isabel, cómo salió una persona súper vestida con su traje particular y se puso en un lugar público, en una ventana, en un balcón, y empezó a proclamar un texto que hablaba de que había muerto la reina Isabel. Lo mismo pasaba en ese tiempo. Jesús, el Cristo, es el Rey. Jesús, Cristo, es el Rey sobre todo. Así que él no podía dejar de tener un heraldo. Juan el Bautista era ese heraldo y Juan lo entendía clarísimo. Juan decía, no, yo, profeta, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo soy una voz, yo soy un anuncio nada más. Yo solamente soy una voz que grita, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y así como el profeta Isaías, él estaba diciendo, ya Israel es suficiente, Jerusalén es suficiente, ya has sufrido por tu pecado, arrepiéntete, vuélvete a mí, ven, lávate. Entonces, en el versículo 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahora sabemos que también en ese grupo no solo había sacerdotes levitas, sino que había fariseos. Y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Claro, ahí estaban ellos haciendo alusión a lo que yo les mencionaba, eh, que ellos no entendían la autoridad con la que hacían estas cosas. Y entonces Juan en el versículo 26 le responde, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y este pasaje también es importante porque Juan nuevamente está dirigiendo la mirada hacia Jesús. Ellos, los judíos vienen, los sacerdotes, levitas, fariseos vienen a, a preguntarle a Jesús, a preguntarle a Juan, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Con qué autoridad lo hace? Y Juan les dice, miren, lo que yo hago realmente no es importante. Yo bautizo en agua. O sea, comparado con lo que está haciendo, o lo que va a hacer, perdón, comparado con lo que va a hacer otro, ese uno a quien ustedes no conocen, miren, yo no soy nada, yo me desaparezco del panorama, o sea, yo no existo. Y fíjense que Juan empieza a mostrar su propio concepto en relación a Jesús. Juan empieza a mostrar él cómo se considera delante de Jesús. Entonces, allí empieza algo a mostrarse y quiero que lo tengan en mente. Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Mire, ustedes me quieren conocer a mí, les está diciendo a los fariseos. Ustedes vienen a mí y me preguntan a mí que quién soy yo y que qué hago y por qué hago lo que hago.
Miren, yo no soy importante. Ustedes no deben ponerme atención a mí. Yo solo bautizo en agua. Casi que eso no es nada, aunque la labor de Juan fue grandiosa, era muy importante. De hecho, Jesús, por allá en Mateo 3, Jesús dice que Él es el más grande en el reino de los cielos, que Él es uno de los más grandes en el reino de los cielos. Entonces, Juan les dice, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Miren, miren judíos, miren fariseos, miren sacerdotes levitas. Ustedes necesitan es conocer a Jesús. A ese sí necesitan conocer. Él, versículo 27, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto es increíble, familia. Miren, Juan está hablando de algo que se hacía en el primer siglo. Los grandes señores, las grandes autoridades, tenían sandalias. Los esclavos y siervos, algunos no tenían sandalias. Y aquí podemos recordar la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo llega y llega descalzo donde su padre y él dice, pónganle zapatos en sus pies, pongan sandalias en sus pies. Y eso era señal de autoridad, señal de posición social, de respeto. Bueno, el que, el que desataba la correa de la sandalia de un señor en autoridad era el esclavo más bajo, era el siervo más bajo, o sea, la labor más insignificante en la sociedad del primer siglo era quitar la correa de la sandalia del señor de la casa o de las autoridades de la casa. O sea, si tú servías a la mesa, eso era un rango en autoridad, en servicio, perdón, era un rango en servicio. Si tú venías y traías el agua para lavarse las manos o lavarse los pies, eso era un rango. Pero desatar la correa de la sandalia era lo más bajo. Y aquí Juan está diciendo que él no es digno de desatar la correa de la sandalia. Y no se trataba de autoestima, no se trataba de autoestima, porque Juan tenía muy claro quién era él. Fíjense quién era Juan. Juan era una voz que clama en el desierto. Juan se estaba poniendo al nivel del profeta Isaías y estaba diciendo, miren, de eso que habló Isaías, ese soy yo. Entonces, él tenía muy claro quién era. No era un tema de autoestima, no era un tema de que él no se considerara que era útil, era un tema de visión en relación a Jesús. Era un tema en relación a quién soy con respecto a Jesús. Miren, yo aquí bautizo en agua, les está diciendo, pero el que viene ahora, yo, o sea, yo no podría, no soy digno, no me merezco ni siquiera desatarle la correa a la sandalia. Esto es tremendo. Y aquí yo quiero que usted también reflexione en este punto. Si Juan era la voz del que clama en el desierto, abría el camino. Nosotros somos una voz para el Señor en donde estamos. Nosotros somos una voz para el Señor. Nosotros somos una voz del que clama, enderecen el camino del Señor. Y cuando entonces vamos a este pasaje del versículo 27, nosotros cómo nos vemos delante del Señor. Y nuevamente no se trata de autoestima, pero es que Cristo es Dios mismo hecho carne. Es el Señor que se ha encarnado. Es la luz, es el verbo, es el creador. Todas las cosas fueron hechas por Él, todas las cosas se sostienen por Él. Yo no sé, de pronto, para mí en la parte médica, yo de pronto, como tengo más conocimiento en cuanto a la parte de cómo funciona el cuerpo, yo puedo de alguna manera verlo diferente. Si usted no es del área de la salud, de pronto no tenga algunos conceptos de cómo funciona el cuerpo, pero eso no deja de aplicarse igual para usted. Es que Jesús
es la vida y Él sustenta su vida. O sea, sus células están funcionando porque Él las sostiene. A mí esto me parece increíble. El corazón late, o sea, el corazón genera automáticamente un latido 60 veces por minuto al menos. 60 veces por minuto. O sea, Dios sostiene la generación automática de un latido. Es increíble. Usted no puede controlar su latido. Y nosotros a veces pensamos que nosotros estamos contribuyendo a nuestra vida, pero es el Señor el que en el cerebro controla que usted tenga el reflejo que se llama respiración. Usted ni se da cuenta de que respira. Es impresionante. Entonces, ¿quién soy yo delante de Jesús? ¿Quién soy yo? Yo realmente me siento como que tengo una posición delante de Dios, delante de Jesús. Yo no soy digno. Miren, si Juan no era digno de desatar la correa de la sandalia, José Atilio es digno de qué? Yo solo soy digno de postrarme y de adorarle y de decirle, Señor, gracias por sostener mi vida. Gracias porque tú sostienes mi vida. Y si yo tengo el privilegio de ser una voz en algún momento para alguien que clama en el desierto y que le dice, el Mesías está aquí, la salvación ha llegado, arrepiéntete, entonces es el honor más grande del mundo. Es el honor más grande porque yo realmente no soy ni siquiera digno de quitarle la sandalia a Jesús. Entonces al día siguiente, en el versículo 29, Juan vio a Jesús. Y aquí quiero que miren el texto cómo viene desarrollándose. El Señor no había mencionado el nombre de Jesús. Juan no había mencionado el nombre de Jesús. Juan el evangelista había estado hablando del verbo, de la luz, había hablado, había dicho, Él vino y Él es ta, 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 ta. El unigénito de Dios le había dicho, pero no lo había llamado Jesús. Y aquí está ya presentando. Este es como el pasaje que te dice, mira, aquí es el que yo he venido hablando por 28 versículos y he venido describiéndote que es el Mesías, el Hijo de Dios, que era Dios, que estaba con Dios. Este se llama Jesús. En el versículo 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, y dijo Juan, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué impresionante. Y este pasaje, este tema, lo he llamado así, reconoces al Cordero de Dios, porque Juan 1 se sabía quién era. Juan, él sabía quién era. Yo, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Yo solo soy una voz. Yo solo soy un siervo. Yo solo soy aquí un servidor. Yo solamente vine a hablar, a decir algo. Pero el realmente importante, el que viene a cumplir una obra profunda en la vida, en el mundo, es ese que está ahí. Y Juan el Bautista reconoce a Jesús. Juan, estando todavía en la barriga de su madre, reconoce a Jesús porque Marta y María, la mamá de Juan y la mamá de Jesús eran primas. Así que de alguna manera Juan el Bautista y Jesús vienen a ser familia. Entonces, hay un pasaje muy hermoso y ellos se reconocen en el vientre y saltan porque saben quién está enfrente de quién. Entonces realmente digamos que Juan sí le conocía, pero Juan no lo había visto ni lo había presentado. Y entonces ahí Juan ve y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto tenía que ser un mensaje bien fuerte para los judíos que estaban allí, porque los judíos estaban acostumbrados, recuerden, a todos los días matar a un cordero en el templo, vertir su sangre y hacerlo para el perdón de pecados. Y Juan, cuando va a presentar a Jesús, no dice, mire, viene el Hijo de Dios, ahí viene el profeta. No dice, viene, mire, ahí viene una persona fantástica, ahí viene Dios encarnado. No, ahí dice el Cordero de Dios. Y ahí ya Juan está declarando qué es lo que va a hacer Jesús.
Juan va a ser el cordero de Dios. Dios envió un cordero. Dios mismo envió el cordero del sacrificio. Así que Jesús va a tener que ser sacrificado, va a tener que morir, derramar su sangre y con esa sangre va a quitar el pecado del mundo. La obra de Jesús era una obra de quitar el pecado. Ojo, no aplacar el pecado, no disminuirlo, no esconderlo, no disfrazarlo, no limpiarlo nada más, quitarlo, porque es que los corderos que habían estado sacrificando hasta ese día en el templo no lograban quitar los pecados. Tenían que sacrificar un cordero todos los días en la mañana y otro cordero todos los días en la tarde. Y si tú tenías un pecado, tú tienes que llevar tu cordero, ofrecerlo en sacrificio y poner tu mano sobre el cordero y declarar entonces que ahora tus pecados pasaban al cordero que estaba sacrificando y entonces allí había una transferencia de culpa delante de Dios y entonces el cordero sobre el cual ahora estaba la culpa de tu pecado, entonces ahora moría, se vertía la sangre y ocurría algo y era que Dios recibía ese sacrificio para perdonar tu pecado. Pero lo que está diciendo Juan ahí es, mira, este cordero, este cordero no va a necesitar sino un solo derramamiento de sangre, porque es el cordero no de José Tilio, no es el cordero de alguien, no es el cordero de esta casa, es el cordero de Dios. Es el cordero perfecto, es el que sí cumple todos los requisitos para quitar el pecado. El versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. Y Juan dice, ok, es un hombre y este es de quien yo dije que después de mí viene un hombre que es antes de mí. Ahí volvió al versículo 1 y 2 y 3 de Juan cuando dice que existía desde antes de la creación. Y aquí dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y en el versículo 31 dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Y dice Juan, claro, ahora les explico. Es que yo los estoy apuntando a él porque yo simplemente era una voz. Yo no lo conocía. Yo sabía que él era primero que yo. Yo sabía que venía un Mesías que había existido antes que yo, pero que ahora se iba a ser hombre y para que él fuese dado a conocer, miren qué privilegio, y es lo que yo les decía, para lo que yo les decía, cuando viene un rey, ¿quién lo proclama? Para que él fuera manifestado a Israel. Entonces yo vine bautizando en agua para que la gente empezara a pensar, uy, yo tengo que arrepentirme y tengo que cambiar mi vida. Entonces en el versículo 32 dice, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo quiero que comparen los relatos porque ustedes leen, por ejemplo, otro evangelio y otro evangelio lo que les muestra es como el recuento cronológico. Aquí Juan lo que está mostrando es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Evangelista está mostrando el testimonio de Juan el Bautista y está entonces mostrando como los puntos claves de Juan el Bautista: yo no soy el Mesías, yo soy una voz de que clama en el desierto. Punto clave de Juan el Bautista: Jesús viene y lo identifica, lo reconoce y dice, Él es el Dios. Y además es Dios porque el Espíritu, yo lo he visto, al Espíritu Santo con mayúscula, que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y allí hay una parte fundamental. Allí ustedes tienen incluso a la Trinidad y si ven en los otros evangelios, ustedes notan que hay una voz que aparece, que habla en Mateo, Marcos, Lucas, habla de que del cielo sale una voz que es la voz del Padre, y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y ahí tienen a la Trinidad, del Espíritu Santo posándose sobre Jesús. Ahí tienen a Dios Padre hablando y ahí tienen al Hijo hecho carne recibiendo.
todo esto. Ahí tienen a la Trinidad. Esta es una doctrina, la doctrina de la Trinidad es una doctrina difícil de entender, pero que es real y que está ahí plasmada claramente en la Biblia. Entonces, en el versículo 32 se habla cómo el Espíritu Santo venía a posar sobre Jesús. Y de pronto alguno piensa, pero si este era el Hijo de Dios y era Dios, como ya en Juan 1.1 nos enseñan, porque el Espíritu Santo tiene que venirse a posar sobre él. Y es que recuerden que Jesús era completamente hombre, completamente humano y completamente Dios. O sea, cuando la segunda persona de la Trinidad, cuando el Hijo se encarna, no deja de ser el Hijo, no deja de ser Dios, pero es completamente hombre. Son dos naturalezas en una sola. Naturaleza humana, naturaleza divina, completas, perfectas, sin disminuir, sin cambiar, sin mezclarse. O sea, Jesús no es un superhéroe, es completamente hombre, completamente Dios. Y esa parte humana de Jesús necesitaba de la llenura completa del Espíritu Santo, así como tú y yo necesitamos la llenura completa del Espíritu Santo. Y eso fue lo que vino a mostrar Jesús. Como una paloma, no es que la paloma era el Espíritu Santo, el Espíritu descendió como lo haría una paloma. No que era una paloma y lo que vemos es imágenes que muestran una paloma descendiendo sobre Jesús y es eso, es que descendió como lo hace una paloma que va volando y que desciende exactamente igual. En el versículo 33 dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, ¿y quién le dijo esto a Juan el Bautista? Pues el Señor, el Padre. Entonces, el que lo envía a bautizar con agua, que es el Padre, le dice, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué relato tan interesante, tan hermoso, porque Juan el Evangelista aquí está tratando de establecer una serie de testimonios, de argumentos, de pruebas para que nosotros podamos creer. Y voy a, mejor dicho, repetir esto hasta el cansancio en estos estudios, en estos pasajes que hagamos de Juan, del Evangelio de Juan, porque ese es el propósito de Juan al escribir este Evangelio, que tú creas que Él es el Hijo de Dios, que creamos que al ser Él el Hijo de Dios, vino, dio su vida por ti, por mí, y que allí tenemos perdón, que Él era el Cordero de Dios, que el Espíritu Santo descendió, se posó sobre él y eso lo capacitó. No en vano, después de este bautismo, después de que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, lo que ocurre inmediatamente es que él va 40 días al desierto y 40 días en el desierto eh, recibe una tentación por Satanás, y ustedes ya conocen esta historia, lo tienta 3 veces con la palabra, incluso Jesús le responde con la palabra, pero Jesús vence ahí a Satanás, cosa que tú y yo no hemos podido hacer. Nosotros hemos caído en la tentación, en múltiples tentaciones y en múltiples ocasiones, pero Él, el perfecto, el Cordero de Dios, Él se enfrentó a la tentación, se enfrentó a Satanás y ahí lo venció. No una lucha, no esta lucha que a veces pensábamos que es que ellos están en pelea. No, 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 no. Satanás no tiene no le llega ni al dedo meñique del pie al Señor, porque el Señor es el creador, Cristo es el creador, el Espíritu Santo creó hizo la creación junto con las otras dos personas de la Trinidad, y Satanás es un ángel caído, es una criatura, no hay punto allí de competencia, pero ahí Jesús en el desierto y tentado por Satanás, venció la tentación, cosa que tú y yo no hemos podido hacer. Entonces yo quiero que reflexionemos acerca de este relato para terminar, porque yo debo ser un Juan el Bautista. Pues claro, mi meta es llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Pero tomando este pasaje y aplicándolo hoy en día, nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista. Debemos llevar una vida que busque agradar al Señor, una vida que escuche la voz de Dios. Mire Juan cómo escuchó la voz de Dios, el que me envió a bautizar. Juan el Bautista necesitaba de tiempo de oración y de estudiar la palabra para él poderse identificar y decir, wow,
yo soy el que voy a hacer esta función de Isaías, que habla aquí que yo soy la voz de que clama en el desierto. Si Juan el Bautista no hubiera pasado tiempo con la palabra y tiempo en oración, jamás se hubiera podido identificar a él como esa voz que clama en el desierto. Entonces tú necesitas conocer los tiempos de Dios. Juan tenía perfecto conocimiento de los tiempos de Dios. Juan entendió que este era el tiempo para bautizar, que este era el tiempo para anunciar al Mesías. Y no solo eso, sino que habló, abrió sus labios. Tú has abierto tus labios en dónde estás, en la forma en que actúas, en tu familia, para empezar. Has abierto tus labios. Estás diciéndole a los que están allí, hay un Dios y ese Dios quiere que tú te arrepientas y que vengas a buscarle porque Él quiere que tú le conozcas, Él quiere conocerte y Él quiere darte vida eterna. Tú has hecho eso. Eres un Juan el Bautista. Y tú necesitas reconocer a Jesús. Cuando lo veas, lo reconoces como el Cordero de Dios, lo reconoces como el que va a quitar tu pecado, el que te va a limpiar, como el que te da entrada al Padre, como el único mediador entre Dios y los hombres. Lo reconoces, tú apuntas al Mesías cuando otros están ahí contigo. Juan estaba con sus discípulos y con personas que se estaban bautizando porque creían en la palabra de Juan el Bautista, pero cuando vino el Mesías que dijo, ahí está el Cordero de Dios, apunta a Jesús. ¿Tú apuntas a Jesús o tú apuntas a ti mismo o apuntas al mundo? ¿A qué apuntas? ¿A qué apuntas? Y esto es lo que Juan el Bautista hizo. Y por supuesto tú necesitas empezar a hablar de lo que hace Cristo. Y lo que hace Cristo es quitar el pecado del mundo. Entonces, con este pasaje vamos creciendo en el conocimiento de lo que el Evangelio se trata. Se trata de reconocer a Jesús, se trata de ir a Jesús, se trata de apuntar a Jesús, se trata de reconocer la labor de Jesús y por supuesto se trata entonces de anunciarlo, de ser. Nosotros estamos llamados a ser ese Juan el Bautista hoy, en donde sea que tú estés, en el lugar en que te encuentres. Y si estás en tu casa debes hacerlo. Apuntar, reconocer, apuntar y decir qué es lo que Cristo hace. Entonces, familia, con esto en mente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. Dándote gracias porque tú apartas este tiempo para conocerte, para escuchar tu palabra, para reflexionar sobre ella, Señor. Qué especial, qué importante que tú nos has dado una mente que reflexiona, que piensa, que analiza. Tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, Señor. Y entonces, como tu imagen y semejanza, nos has dado una capacidad, Señor, que es de reflexionar. Y entonces miramos estos pasajes, Señor, y tenemos algo en nuestra mente, algo, Señor, que marca nuestra vida. Tú eres, tú eres el Mesías, Señor, de que tú eres el Dios encarnado y de que nosotros, Señor, no somos ni siquiera dignos de desatar la correa de tus sandalias, Señor. Tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu hermosura, tu amor, tu misericordia. Tú, Jesús, siendo Dios desde la eternidad, decidiste entrar en el tiempo, Señor. Tú que no estás sujeto al tiempo, decidiste entrar al tiempo, a la historia de la humanidad, hacerte hombre y entonces venir para que nosotros pudiéramos reconocerte. Y tú enviaste una voz, Señor, una voz que clamaba, arrepiéntanse porque el reino del Señor ha llegado. Y ese es Juan el Bautista, Señor. Por eso te pedimos, Señor,
Te pedimos que nos ayudes a escuchar la voz que nos llama a ti. Te pedimos, te rogamos, ayúdanos a escuchar la voz que nos lleva a ti, Jesús, que nos lleva a tus pies, que nos lleva a reconocerte, esa voz que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que viene a perdonar lo más terrible que yo haya podido hacer, que no hay nada que no pueda perdonar, que su sangre tiene el poder para quitar todo lo que yo haya podido hacer en el pasado, lo que haya ocurrido en mi mente, tiene el poder por quitarlo, no disimularlo, no disminuirlo, no esconderlo, quitarlo, Señor. Y yo quiero reconocerte, Jesús. Yo quiero reconocerte. Yo quiero reconocer tu amor por mí. Yo quiero reconocer tu gracia. Yo quiero reconocer que tú viniste. Y entonces quiero que tú, Señor, así como se posó el Espíritu Santo sobre ti, entonces que tú, en el momento en el que entras a mi corazón, me regalas tu Espíritu Santo. En el momento en que yo creo profundamente en que tú me has perdonado, me has justificado y que ahora soy salvo y que ahora estoy en paz con el Padre y que ahora mis deudas han sido pagadas por ti, Jesús. Entonces ahora yo tengo el Espíritu Santo y yo puedo ser un Juan el Bautista en donde estoy, Señor. Yo puedo tener una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra. Yo puedo entonces conocer tus tiempos, entender tus propósitos. Y entonces yo puedo abrir mis labios y clamar. Yo puedo abrir mis labios, Señor, y decirle a los que me rodean: hay un Dios y hay un mediador que es Cristo. Ahora yo puedo señalar a ti y decirte: Él es el grande, tú, Cristo, eres el grande, eres el Mesías, eres el Hijo. Yo no soy nada, yo no soy nadie, y tú lo eres todo, Señor. Enséñanos por amor de tu nombre. Enséñanos por amor de tu nombre, Señor. Enséñanos, Señor, a verte a ti, a apuntarte a ti. Gracias, Señor, porque este estudio del Evangelio nos transforma, nos cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, ayúdanos y permítenos entonces, Señor, cada día permanecer, persistir en estudiar tu palabra y en orarte, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos una bendición para todos los que estamos aquí, para los que no se pudieron reunir. Yo te pido que tú los bendigas, que bendigas sus familias, que bendigas sus trabajos, que bendiga, Señor, sus relaciones, que bendiga su corazón. Pero sobre todo, Señor, te pido que tú te hagas presente en sus vidas, que te hagas real, que tú sigas, Señor, renovando las mentes y los corazones de los que aquí estamos para buscarte y para conocerte. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, José. Gracias.